bendiga, Diosito. Gracias, Señor. Buenas tardes, Cecil Mespán, gerente de AmCham Cartagena. Les pedimos a todos el favor de mantener sus micrófonos en silencio para que se pueda desarrollar la conversación fluida y sin interferencias. Posteriormente, a través del chat que tienen abajo en sus opciones, los interesados pueden ir haciendo sus preguntas. Les agradecemos que sean concisas para poder abarcar el mayor número de ellas. Empezaremos en 5 minutos.
Buenas tardes, María Claudia Gedeón conectada. Buenas tardes, les pedimos a todos el favor de mantener sus micrófonos en silencio para que se pueda desarrollar la conversación fluida y sin interferencias. Empezamos en un minuto. Muy buenas tardes a todos. Es Hilma España, gerente de AmCham Cartagena. Le damos la bienvenida a todos nuestros afiliados conectados que nos acompañan desde todas las regionales de AmCham en Colombia. También saludamos a todas las personas que nos están viendo desde el Facebook Live del Universal. Les recordamos a todos poner en silencio sus micrófonos y apagar sus cámaras. Pueden hacer sus preguntas por el chat. Hace unos días, el presidente Iván Duque habló sobre la expedición de un sello de bioseguridad para los establecimientos que forman parte de la industria turística, con el fin de comenzar a generar confianza entre los turistas una vez se reabra la posibilidad de viajar. Cartagena, además de enfocar sus esfuerzos para que todos los que hacen parte de esta cadena de valor saquen sus sellos lo antes posible, deben crear conciencia en la ciudadanía para que los protocolos se cumplan, ya que los turistas escogerán dónde viajar dependiendo de cómo ese destino está manejando su contención del virus y si sus residentes acatan todos estos protocolos de bioseguridad establecidos a nivel nacional y local. Igualmente, debemos garantizar que los viajeros entren y salgan libres de contagio. Tenemos un reto aún mayor y este es el de la pobreza de nuestra ciudad. Y en una ciudad en donde más del 60% de su actividad económica depende del turismo, ¿qué se está haciendo? ¿Y qué se necesita para que estemos en el top of mind de los turistas internacionales y nacionales y seamos un destino que genere confianza? Como dijo la semana pasada el secretario de la Organización Mundial de Turismo, la confianza será la nueva moneda de nuestra nueva normalidad. Para desarrollar el tema de hoy nos acompañan expertos que nos compartirán sus ideas. Bienvenida Marta Lucía Noguera, vicepresidente de Gestión Integral del Hotel Las Américas, presidente de Cotelco. Guillermo Ávila, secretario de Planeación del Distrito. Irving Pérez, director de Corpo Turismo. María Claudia Lacutir, directora de AmCham Colombia, exministra de Comercio, Industria y Turismo y expresidente de ProColombia. Y Raúl Bustamante, gerente general del Hotel Intercontinental de Cartagena, miembro de las juntas de Cotelco, SICAV y AmCham Cartagena, quien moderará la conversación el día de hoy. Raúl, bienvenido.
escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a Gilma España, nuestra gerente y organizadora del evento. En mi calidad de presidente de la Junta Directiva de AmCham Cartagena, les doy la bienvenida. Tenemos un panel de lujo conformado por María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, exministra de Comercio, Industria y Turismo, Marta Lucía Noguera, presidente de la Junta Directiva Nacional de Cotel, Guillermo Ávila, secretario de Planeación de la Alcaldía de Cartagena, y por último, pero no menos importante, Irving Pérez, presidente ejecutivo de Corpo Turismo. A manera de introducción y perspectiva, las preguntas centrales son: ¿cuál es la situación de Cartagena hoy y qué papel juega el turismo en ella? Yo me atrevería a decir que muy por encima de las cifras oficiales del empleo formal en el sector, de alguna u otra manera, cerca al 50% de la población deriva su sustento del turismo. De ahí la importancia que a partir del 1 de julio tengamos nuestra ciudad en orden, en el sentido de proveer confianza en el gobierno nacional que la situación de la ciudad está controlada y preparada para operar bajo los nuevos protocolos de bioseguridad. Y por lo tanto, se autorice la operación del aeropuerto para comenzar a reactivar una actividad que hoy día está paralizada en más del 90%. Esta debe ser nuestra bandera hoy. Si hace una semana era liquidez y empleo, hoy es disciplina social y aeropuerto. Y digo esto porque sin aeropuerto no hay economía en Cartagena. Y digo disciplina social porque esta es la que le va a dar la garantía al gobierno nacional de abrir el aeropuerto. Con esta perspectiva, comencemos con las preguntas. Iniciando con las damas, le doy la bienvenida a la exministra Lacouture, con quien he venido trabajando por más de 2 años en AmCham Colombia, y a quien agradezco siempre su apoyo para que nos ilumine con su visión sobre el turismo en Cartagena, sobre todo conociendo las interioridades del mismo por su paso en el ministerio. Quiero antes felicitarla por su reciente libro, Turismo Sostenible, el cual quisimos lanzar a finales de marzo aquí en Cartagena, pero se nos atravesó la pandemia. Leyendo el índice del libro, podría ver que la institucionalidad y la educación juegan un papel fundamental, para no hablar de la infraestructura y la competitividad. Dice en su libro que el turismo desempeñará un papel crucial en la prosperidad económica y social de la Colombia del posconflicto, y eso hace más perentoria la necesidad de reforzar su institucionalidad, propiciar un diálogo nacional sobre lo que queremos y crear un ministerio de turismo con poder de ejecución. Y hago énfasis en el poder de ejecución. María Claudia, como esta expresión es igualmente válida para Cartagena? ¿Cuál es la percepción de Cartagena y cómo encuadra en los esfuerzos para su continuo crecimiento y sostenibilidad en el tiempo? Raúl y Gilma, muchas gracias por la invitación. Quiero de verdad agradecerles de tener en cuenta este tema que es prioritario para Cartagena, pero también a nivel nacional, en un contexto a nivel mundial, solamente en Colombia, donde uno podría decir que el turismo está sin signos vitales. Y eso es una de las razones prioritarias para ponerle mucho más énfasis a Cartagena en especial, que es nuestra puerta de acceso a nivel internacional para que el turista quiera venir a Colombia. No es nuevo, es algo que se ha venido desarrollando desde hace más de 50 años y que efectivamente hay la necesidad de seguir construyendo y de seguir apoyando esta ciudad que hoy en día, pues como todo a nivel nacional, está en una parálisis en el sector turismo. La sostenibilidad más que nunca es una razón de ser del desarrollo turístico, no solamente porque la pandemia ha permitido mostrar a nivel nacional como también a nivel internacional todo aquello que antes no podíamos ver por el exceso de movimiento, si se puede decir, y de falta de uso apropiado de la sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que hablar y recalcar que es el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. No es uno más que el otro. Es como logramos equilibrar las tres acciones y el turismo ya tiene mecanismo para lograrlo hacer.
Dentro de los temas que uno ve en Cartagena es que efectivamente no solamente Cartagena tiene todo para continuar, independientemente de esta pandemia, en seguir atrayendo los turistas, tanto nacionales como internacionales, pero este es un momento importante para trabajar en ese proceso. Y estamos viendo, y me disculpan que me vaya un poco hacia los temas actuales del COVID, pero me parece importante como ponerlo sobre la mesa en la discusión. Y es que el COVID hizo evidente la dependencia que tenemos todos entre todos, sobre todo en turismo. No hay turismo si no hay interconexión, no hay turismo si no hay aviones, no hay turismo si no hay movimiento, si no hay traslados, si no hay países que abran sus fronteras, y eso ha hecho un llamado de atención a nivel internacional. De los 217 destinos a nivel mundial, el 72% están cerrados. Y esa interdependencia de la cual todos tenemos un alto grado para poder generar desarrollo, no se ve en el corto plazo que se vaya a venir a abrir. ¿Eso qué quiere decir? Que si en América es el 80% de los países, que son nuestros principales emisores de turistas, están cerrados y tienen no solamente cerrado las fronteras aéreas, marítimas, sino también las terrestres, pues efectivamente tenemos que hacer un trabajo interno importante para lograr establecer ese proceso de recuperación. Parte del ejercicio también es cómo dentro de ese proceso encontramos y trabajamos en unas variables que son indispensables, y esas variables sí que le aplican a Cartagena, que son las variables de seguridad, de sostenibilidad financiera y la variable de confianza. Otra de las variables importantes es la variable de imagen del destino. Y cuando hablo de imagen, no es la imagen de percepción solamente, sino es la imagen que ya va asociada al proceso de sanidad que se debe de establecer en cada una de las ciudades para que el turista sepa qué se ha venido haciendo y que genere la confianza necesaria. Y en eso hay que ser muy cuidadosos. No es hacer protocolos que lleven a extremos, es hacer protocolos realistas, es lograr establecer acciones que le permitan al turista tener la confianza, pero al mismo tiempo que sea cumplible por parte tanto de la cadena turística, sino también por el mismo turista. Y eso pues obviamente es indispensable. La noticia que dio el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el señor presidente sobre el sello de bioseguridad es importante, pero aquí hay un punto que hay que recalcar. En un sector de turismo donde es una cadena bastante frágil, si se puede decir, en temas de incurrir en que no se dé un protocolo de sanidad, no se puede hacer voluntario un sello de bioseguridad. Se tiene que hacer un sello de bioseguridad obligatorio, que ninguna de las partes de la cadena turística se pueda romper. ¿Por qué? Porque en el momento que se llega a romper uno de los procesos de un turista para llegar a un destino y tener una experiencia, pues efectivamente eso va a cambiar la imagen y eso va a generar una problemática no solamente en el momento, sino que se puede ir acumulando a través de las noticias a nivel internacional. En ese sentido, varias de las acciones que también uno puede recomendar hacer son en tres líneas. Uno es la efectividad sanitaria, que es la que he estado mencionando en este momento, y es cómo lograr generar ese sello de bioseguridad obligatorio en toda la cadena turística, en el sentido de que todos seamos responsables. Y yo creo que cualquier empresa que sepa que va a lograr tener un turista va a ser responsable en el proceso para cumplir con esos protocolos y va a querer establecer esos protocolos dentro de su negocio. Lo otro es una efectividad económica. Comenzamos con las ayudas económicas del gobierno nacional, que no hay gobierno que pueda resistir una ayuda completa de más de 3 meses, 4 meses, porque fiscalmente no da la caja de cualquier gobierno para poderlo apoyar. Y por eso la necesidad en esa efectividad económica de empezar a abrir el sector turismo. Es el momento de abrir el sector pausadamente, con protocolos, con responsabilidad, con veeduría, y esa veeduría pues por supuesto tiene que recaer en cada una de las autoridades locales, y adicionalmente con el compromiso del ciudadano para poder continuar. Protocolos, vuelvo y digo, que sean realistas, no protocolos que lleven a un extremo
de acciones que no van a ser cumplibles. Pero al mismo tiempo sí hay que generar esa efectividad económica que permita avanzar y que no sea solamente el apoyo del gobierno nacional el que permita ir dándole soluciones a este sector. Se necesita abrir y el primer paso son los aviones. Si no hay aviones, no hay turista. Y en un país como el de Colombia, que efectivamente su infraestructura y su geografía no le permite el traslado tan fácil a cualquier turista de moverse, las aerolíneas y las vías aéreas son indispensables. Uno a veces se pregunta qué diferencia hay entre los protocolos de Transmilenio versus los protocolos que se deben de tener en los aviones. De una u otra forma son medios de transporte de servicio obligatorio necesarios en un país donde efectivamente los puntos de entrada existen igual en Transmilenio o en los buses de servicio público como también en los aeropuertos. De hecho, se puede mantener un control mucho más fuerte en los temas relacionados con aerolíneas. Entonces, ahí esa efectividad económica es indispensable. Y una tercera efectividad es la efectividad de comunicación. Tenemos que ser coordinados, tenemos que hacer un trabajo en equipo, tenemos que hablar de país y tenemos que hablar de cadena de valor turística. No podemos hablar de hoteles o de aerolíneas o de guías turísticos o de servicio de transporte. Tenemos que consolidar y de verdad trabajar en equipo como país para lograr que efectivamente la ciudad, como también a nivel nacional, se pueda dar un avance en el sector turístico. Completamente de acuerdo, particularmente en lo de conectividad aérea y en el último punto, de que el turismo es una cuestión integral y que debe verse como tal sin diluirla en diferentes subsectores. El capítulo 10 del libro habla de responsabilidad y formabilidad y unas metas claras. Y creo que eso de alguna manera fue lo que se estaba mencionando antes, porque una de las preocupaciones que tenemos es, aquí en Cartagena, que ya el turista que venga próximo va a ser un turista mucho más consciente de su seguridad biológica y no va a permitir lo que hemos visto en el pasado en las playas y en el centro histórico. Yo creo que esos protocolos que sí deben ser realistas y deben ser bien manejados son muy importantes. ¿Cómo ves eso en términos de la responsabilidad y la formabilidad? Pues parte del ejercicio y lo que uno está viendo es que el impacto económico ya es grande, pero adicionalmente va a ser igual de, como dicen los españoles, brutal el impacto del cambio del consumidor, del cliente, como también de los modelos de operación. Y en eso, tanto Cartagena como a nivel nacional, no podemos ponerlo por fuera de la ecuación de los trabajos que se tiene que hacer. Y en esa ecuación la formalidad es indispensable. ¿Por qué? Porque el modelo económico que espera o de operación que espera un turista va a ser un modelo en el que haya total seguridad de los procesos, como también que pueda generar la confianza en que se están aplicando los protocolos. Y al no tener esa formalización, al no tener ese proceso establecido legalmente, pues se vuelve mucho más difícil hacer que el turista tenga esa trazabilidad completa para generar confianza. Las noticias hoy en día vuelan más rápido que la posibilidad de uno poder coger un teléfono y hablar con alguien. Cualquier cosa se transmite a través de los medios de comunicación de forma inmediata. Y lo peor que le podría pasar a Colombia es que dentro de un proceso de apertura, que es necesario, que tenemos que hacerlo, que no hay posibilidad de seguir manteniendo el sector turismo cerrado porque no hay cómo aguantar la cantidad de quiebras que se pueden venir si se mantiene de esta manera, es con esos protocolos y responsabilidad y la formalización del sector para lograr hacer esa trazabilidad completa con sello de bioseguridad obligatorio, no voluntario, donde todos pongamos y todos trabajemos en favor de eso. Sí. Está claro, como dijiste antes, que si el gobierno no tiene bolsillo para 3 meses de cierre de economía, pues muchas empresas tampoco. Por eso es fundamental para Cartagena particularmente que el aeropuerto empiece a funcionar el 1 de julio. Y tenemos aquí, con permiso de los demás, al secretario Guillermo Ávila de la Alcaldía de Cartagena, y queremos aprovechar la situación de que esté presente con nosotros para saber cuáles son las medidas que está tomando la alcaldía, pues tenemos poco tiempo, si estamos hablando del 1 de julio,
para lograr esta anhelada disciplina social y conseguir en estos 40 días que faltan la apertura del aeropuerto del 1 de julio. Cualquier otra pregunta y cualquier otra acotación que quiera hacer Guillermo, con mucho gusto, somos todo oídos. Sí, perfectamente. Muchas gracias por la invitación, AmCham. En nombre de la administración de William Dowd, estamos comprometidos con el proceso de reactivación del sector turismo en la ciudad de Cartagena. Yo quería mostrarles una semana máximo, si me permiten compartir pantalla. Ahora no, seguro que Gilma está asistiendo en ese. ¿Ya? ¿Ahora sí? Bien. Sí, Guillermo. Sí. Ya se puede. Bueno, yo haciendo varias investigaciones con esto que se llama el COVID-19 Tourism Index, estudio de investigación donde ellos están sumando una serie de indicadores de cuál es la situación del turismo a nivel mundial país por país. Es un índice compuesto que está conformado por 5 indicadores. El mapa de nivel de avance de la pandemia, seguro es que el más activo, más claro, los colores es que ya han superado el nivel del brote. Y aquí también el nivel de restricciones aéreas, ¿sí? Entre más oscuro, mayores restricciones, entre más. Hay otro índice que habla de la hotelería y es el nivel de actividad turística en la hotelería. Entre restricción hay, entre más claro, menos restricción. Luego hay otro índice que habla de interés del destino como país. Esto lo toman de las búsquedas de Google a nivel mundial, de cuán interés hay en el país. Claro, hay menos interés y esto está directamente relacionado con la pandemia, o sea, con el nivel en que nos encontramos en la pandemia. Los países que están mayores de pandemia, pues hay menos de búsqueda para turismo. Y finalmente hay un índice de movilidad que habla de las restricciones. Aquí no sé por qué hoy no está mostrando los colores, pero por ejemplo, si nosotros picamos Colombia, se mueve entre el 0 y el 100. 100, la mayor libertad en todos los índices, Colombia al 7%. Si lo comparamos con Estados Unidos, 6%. Entonces, un índice global que para todo el mundo está en un 17%. Colombia está actualmente al 16 de mayo en 14%. Si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos está en un 24%. Tampoco esté aperturado. Y China está en un 43%, que es uno de los países que más. Entonces, siendo consecuente, es la interacción de todas estas cosas las que van a poder hacer que el turismo vuelva a renacer en Cartagena. Ahora, voy a cambiar de pantalla de nuevo para hacer la apreciación de qué compartimos desde la alcaldía de Cartagena. Desde la alcaldía de Cartagena queremos relanzar a Cartagena. ¿Están viendo la presentación? Hola. Sí, la vemos. Perfecto. Sí. Y
Esto yo lo he denominado como Cartagena 2. Es una ciudad con una geografía y está que rodeada de elementos naturales, con un centro histórico importante, que hace que la ciudad sea tremendamente atractiva y que sea la turística nacional a Colombia. Hemos construido en primer término cuyo mayor atractivo tema histórico y cultural, pero también hemos construido gracias a ese centro histórico, tenemos esta ciudad moderna y también tenemos una vivíamos antes de la pandemia en Cartagena. Y esto es lo que no puede volver a suceder porque la pandemia nos lo está diciendo, que este tipo de aglomeraciones no deben volver a suceder. Esto entonces hay una serie de palabras y la primera es para que el gremio reflexione, y es que tenemos que desaprender de esas malas prácticas que hemos tenido en la ciudad y en el tema turístico. Para que estamos desaprender lo que estábamos haciendo, también entrar en conciencia, y es que la pandemia es una situación que ha hecho entrar en conciencia a cada ser humano en el planeta sobre la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y con el mismo planeta. Y para eso también debemos corresponder en cada actividad que realicemos, y el sector turístico debe ser responsable de cómo opera para ser sostenible. También, cuando desaprendamos, tenemos que volver a aprender prácticas, y ahora vamos a aprender o la Cartagena 2.0. ¿Cómo necesitamos aprender? Necesitamos aprender para actuar frente a y poder reaccionar a las urgencias que nos trae esta crisis, pero también necesitamos aprender a adaptarnos. Y acá es donde un mensaje desde la alcaldía al gremio, y es que tenemos que pensar en la resiliencia para poder adaptarnos ante esta adversidad. La capacidad de cualquier territorio, de un ser humano, de poder adaptarse a la adversidad. Si no nos adaptamos, nos va a ser mucho más difícil salir a. Y lo otro, recalcando lo que ha dicho Claudia, necesitamos trabajar de manera articulada para poder salir en este proceso de reactivación. Entonces, hasta ahí, desde la alcaldía, pensaría yo que el plan de desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena, una línea estratégica para la reactivación del sector turismo como parte de la reactivación económica de la ciudad. Muy bien, me apoyo en la parte de la articulación, porque volviendo a mi pregunta, todo está el plan de desarrollo y todo lo demás con lo cual hemos venido trabajando con el Consejo, la Alcaldía, etcétera. Es una parte fundamental y piedra angular del desarrollo del turismo, pero si no logramos, y vuelvo a lo mío, que el aeropuerto abra el 1 de julio y se nos paraliza la ciudad 2 meses más, no vamos a tener ladrillo sobre ladrillo para articular ningún plan. Entonces, de ahí mi pregunta, ¿qué podemos hacer articuladamente todos? ¿Y en qué podemos ayudar para que podamos tener la garantía que en los 40 días que nos faltan podamos abrir ese aeropuerto? A Marta Lucía le voy a preguntar más tarde, porque he venido trabajando con ella en eso y también con el Consejo, sobre las campañas que estamos planeando de educación para que logremos esto articuladamente. Entonces, por eso es muy importante, Guillermo, que en el corto plazo, nuestra primera misión, creo yo, hoy,
es dar una buena imagen y una buena percepción a nivel nacional. Que el ministro de Salud le diga al presidente, señor presidente, Cartagena puede abrir su aeropuerto el 1 de julio porque se están haciendo las cosas bien. Entonces, esa es mi mayor preocupación, es la que yo he venido pregonando y la que he venido diciendo y oyendo en estos últimos días. Así que por eso hice la pregunta y entonces estoy seguro de que Guillermo, que tiene amplia experiencia, va a poder transmitir eso y para que todos en lo que podamos ayudar, podamos hacerlo armónicamente. Raúl, ahí no sé si siguen viendo la pantalla. Sí, la estoy viendo. Sí. Bueno, ahí me devuelvo porque pues entonces vamos a terminar la presentación. Veamos qué es lo que hemos... nosotros necesitamos para activar el sector turismo tener un contexto integral, o sea, conocer son todas las efectos y consecuencias, pero también necesitamos un consenso colectivo de reconocer que vamos a salvar solos, sino todos trabajando de manera articulada. Y asimismo tenemos que tener una conciencia de que el sector se va a poder reactivar si tiene una sostenible. Y al mismo tiempo tenemos que entender que hay una que ahora se entrelazan, que tenemos que con todo. Efectivamente, el contexto necesitamos para activar el turismo, necesitamos tener o ver una imagen, un entorno seguro. O sea, Cartagena necesita bajar. Y ahí el llamado es que no solamente necesitamos que los gremios también ayuden a asociarse con la alcaldía para acabar con la indisciplina social, para que en cuestión de Bogotá y con las cifras de contagios que tiene Cartagena. No cabe. Sí. Y por eso, dentro del pilar del plan de desarrollo, también hay un tema de promoción, de divulgación y de conectividad aérea, que eso lo va a expresar ahora Irving, pero poder impulsar el tema de acciones aéreas en la ciudad. Sí. Y en cuanto al tema de estamos seguros y conscientes que es una responsabilidad, nos ha dado la expedición de reglamentaciones específicas y como tanto las empresas del sector turístico como todos los agentes relacionados deben de implementar esos protocolos y en el autocuidado tanto del sector productivo como de la comunidad. Tengamos un y bueno, creo que hasta ahí que responder en esta primera pregunta. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Puedes tener la absoluta certeza de que todos estamos dispuestos a contribuir en lo que necesite la alcaldía y lo sabes bien también porque desde febrero tú y yo estábamos tratando de vernos y crear posiciones armónicas para ayudarle a la ciudad. Así que puedes contar con eso y puedes ver ahora lo que viene con Marta Lucía, que nuestro gran interés es ese, de que juntos junto a la alcaldía, el sector público y el privado, haya una buena articulación y podamos sacar la ciudad adelante con esa fecha del 1 de julio. Entonces ahora me dirijo con la segunda dama del panel, Marta Lucía Noguera, a quien conozco por muchos más años de los que ambos quisiéramos reconocer. Lucía, somos conscientes que luego de esta gran crisis global,
Todos estamos buscando esa bioseguridad en todo aquello que hagamos. Y si en algún sitio esto es importante, es en los hoteles. Soy parte de estos y como miembro de nuestra junta directiva de Ecotel, sé que estamos trabajando en el sitio, llamémoslo COVID-free o el nombre que le demos. Por favor, háblanos al respecto porque esta será muestra de garantía para empleados y visitantes. ¿En qué consiste el sello y cómo logramos estar por encima de otros sellos? Porque no faltarán los mismos, es como las mascarillas, todo el mundo hace mascarillas ahora. Y la otra campaña es lo que le dije a Guillermo antes, de que estamos trabajando juntos con el Consejo para una campaña educativa de crear disciplina social. Somos todo tuyos. Gracias, muy amable Raúl. Gracias a María Claudia por la invitación para este espacio de reflexión y de compartir las ideas. Yo antes de contestarte tu pregunta, Raúl, quiero reiterar que necesitamos abrir el aeropuerto y que esa apertura del aeropuerto, que depende en un altísimo porcentaje de esa disciplina social, estamos dispuestos todos a contribuir para que se logre. Voy a contestarte al revés. Voy a empezarte por contestar la segunda pregunta y es justamente preocupados por esa indisciplina social, preocupados porque pareciera que muchos, no quiero hablar solamente de Cartagena. Yo estoy en mi casa entre Turbaco y Arjona y uno pasa por estas poblaciones y no pasa nada. Es decir, la gente está antes de la pandemia. Entonces, qué complejidad poder generar una conciencia colectiva de que depende de todos y que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para efectivamente se produzcan las condiciones para poder abrir aeropuertos, para poder abrir los hoteles y para poder abrir los restaurantes y todos los, digamos, sitios que hacen parte de la cadena del turismo. En Cotelco muy preocupados por esto y tú me has acompañado en esa gestión y también conversando con algunos concejales. Nos hemos pensado en una actividad, dado que los hoteles tenemos las bases de datos de nuestros empleados y que hoy en día todo colombiano tiene un celular. Hemos, digamos, construido una campaña alrededor de poder viralizar por ese medio de WhatsApp con los empleados y que los empleados de los hoteles logren influir sobre sus comunidades. Al final, sabemos muy bien que una comunidad va a recibir mejor si el mensaje viene de su propio medio, de su propia comunidad. Entonces hemos pedido a los hoteles que nos ayuden con empleados a que no les dé miedo hacer un video, hablar y contar a su comunidad que si no se portan bien, que si no se ponen, toman las medidas establecidas, si no se evitan las reuniones sociales, pues entonces no es solo la ciudad la que va a perder. Es decir, si el aeropuerto no abre, no llegan los turistas, los hoteles no abrimos, los restaurantes no tienen comensales, los guías no trabajan. Entonces, finalmente, yo creo que estamos en un punto de inflexión importante en la ciudad. Yo creo que, como le decía a un concejal contigo en una conversación la semana pasada, Cartagena tiene una oportunidad de oro. Estamos en medio de una crisis y de una pandemia tremenda, pero tenemos la oportunidad de oro. Yo no soy una gran conocedora de los temas sociales, pero yo sí creo que Cartagena en este momento puede dar el salto. Sí, con la autoridad que se requiere para esta actividad, si logramos encontrar líderes comunitarios que quieran transmitir el mensaje de que, viejo man, si no te cuidas, si no te quedas en tu casa, si no te pones el tapaboca, no va a haber trabajo para nadie. Creo que podemos lograr de pronto algún movimiento de conciencia importante en la ciudad. Esa es la campaña que vamos a desarrollar a nivel de Cotelco. Ya tenemos los empleados que voluntariamente lo quieren hacer. Los gerentes de recursos humanos de los hoteles vamos a facilitar los nombres de los empleados, sus celulares, para ver si podemos viralizar una campaña muy fuerte en la ciudad que lleve a una toma de conciencia. Sabemos que lo más difícil es cambiar la cultura. Eso no se cambia del día a la mañana. Y el esfuerzo es enorme el que hay que hacer. Pero yo creo que, Raúl, con ese medio, y invitamos también a todos nuestros colegas de la cadena de valor del turismo, a las asociaciones diversas que hay en la ciudad, que
nos pongamos en el plan de, utilizando la tecnología, poder viralizar ese mensaje que le llegue a la mente y al corazón de los cartageneros, que como bien decías tú, una gran mayoría vive del turismo. Tenemos la esperanza de que esto pueda dar un resultado muy positivo y esperamos la semana entrante poder salir con esta iniciativa. Perfecto, muy bien. En cuanto al sello, porque no queremos competencia con otros sellos. Vamos con el sello. A ver, Cotelco desarrolló un sello Juntos contra el COVID que lanzó la semana pasada, el doctor Gustavo Toro lo lanzó, y cuyo propósito es finalmente asegurar que los hoteles cumplamos con las medidas de bioseguridad que están todas consignadas en el documento 666 que todos conocemos porque ahí esa es la madre, digamos, esa es la matriz fundamental de todas las medidas. Este sello lo hemos concebido en varias, digamos, etapas. Una etapa de autodiagnóstico donde el hotel podrá revisar, investigar cómo se encuentra, una etapa de asesoría para que pueda cumplir con todas las medidas que se han establecido en principio en este documento 666 y esperamos que prontamente en los protocolos de la hotelería, porque Raúl, hasta la fecha no tenemos los protocolos de la hotelería, entonces sí requeriríamos los protocolos específicos. En tercer lugar, tenemos unos asesores que nos acompañan en este proceso. Y por último, tenemos una auditoría presencial, es decir, vamos a tener un experto en cada una de las regiones. Va a llegar al hotel y va a acompañar durante 5 meses que se puedan cumplir todas estas medidas. Ahora bien, el sello que lanzó el gobierno, yo creo que es parcialmente complementario de lo que hace Cotelco, porque finalmente el gobierno pretende llegar a un mayor número de prestadores de servicios turísticos, no solamente a los hoteles, y lo que pretende, que es lo lógico, porque lo lógico es asegurar, como bien decía María Claudia, toda la cadena de valor del turismo. No podemos solamente quedarnos en que los hoteles cumplimos los protocolos o los guías cumplen, porque finalmente la ciudad tiene que cumplir los protocolos, porque nadie compra un hotel, nadie toma un viaje de 10 horas para ir a un restaurante. Realmente se venden los destinos. Entonces yo creo que el sello del gobierno complementa lo que evidentemente Cotelco está absolutamente enfocado en los hoteles. Pero sí me parece que es muy importante que hagamos lo mencionó hace un ratico Guillermo, y lograr una articulación. Es decir, María Claudia también lo mencionó. ¿Cómo hacemos para que esta orquesta suene bien? Porque es que el que toca el bajo no es el que toca el piano, no es el que toca el trombón, no es el que toca los tambores. ¿Cómo hacemos para que cada uno en su propia dimensión contribuya y la orquesta suene bien? Porque es que no nos sirve que solo suene bien un instrumento. No nos sirve que suenen bien solamente las medidas que hace el gobierno. No va a sonar bien que solamente cumplamos una parte de ese proceso. Una orquesta requiere de una armonización impresionante, y yo creo que poniendo esta metáfora es más fácil entender que es de todos. El compromiso es de todos. Creo que la vida nos puso en un reto tremendo, porque veníamos de trabajar de manera muy individual. No me estoy refiriendo a las empresas solamente, ya estoy hablando hasta de un punto de vista más filosófico y holístico. Cada uno haciendo su trabajo, sálvese quien pueda. Y la vida nos puso ahora en la interdependencia. Y el sector no va a poder abrir en Cartagena a menos de que los señores que están en la calle y venden las artesanías, los señores que cuidan los carros, los que limpian los vidrios de los carros, los que venden los chicles, los que venden las artesanías, todos podamos articularnos. O sea que el trabajo, yo creo que el reto es enorme. Creo que requiere de la voluntad plural. No es solamente del gobierno, es también de sus ciudadanos, por supuesto. Pero también en Cartagena tengo que decir que aquí se requiere autoridad. Yo, con lo que quiero Cartagena, con lo que llevo viviendo acá, en Cartagena se requiere autoridad. No en vano, el gobernador hoy acabó de establecer un toque de queda para todos los municipios del departamento de Bolívar. Porque finalmente hay que tener autoridad para que la gente comprenda, ojalá fuera por el aprendizaje, como bien decía Guillermo, o por el otro lado, a través, lamentablemente, del castigo, porque es que
no creo que haya otra posibilidad de hacerla. Ahora bien, tú decías, Raúl, que lo que no podemos hacer es poner a competir dos sellos. No me parece que tenemos que articularnos gobierno con Cotelco y ANATO y todas las aerolíneas, todos alrededor de un sello que proteja la actividad turística y que busquemos que entre todos, concertadamente, lleguemos a un sello que beneficie en general al sector. Definitivo. Bueno, muy bien explicada ambos temas, el del sello y sobre todo lo de la parte social, que lo hemos discutido tantas veces. Y sí es fundamental que aprovechemos la coyuntura para poner orden en el centro histórico y en las playas, porque ahora también, una vez, si en algún momento se hace la protección costera y se hacen 80 metros más de playa, pues este es el momento de lograr una mejor articulación y un mayor ordenamiento en estas también. Simplemente ordenadamente, como dijiste tú antes, es un coro y tiene que cantar armónicamente. No se trata de excluir a nadie, sino de simplemente otorgar pedazos de playa que tengan unas condiciones en las cuales se pueda ejercer el orden, porque ahora cuando nos enviaron los protocolos para las playas, vimos que son prácticamente imposibles de cumplir, precisamente porque no hay propiedad de la playa ni responsabilidad social sobre la playa. Y no se trata de hacerse dueño de la playa, se trata simplemente de tener un ordenamiento territorial, como hemos procurado muchas veces, y tal vez Irving, que sigue a continuación, estoy seguro que nos va a poder hablar de eso porque él ha estado trabajando muchísimo más que nosotros en eso y es un experto sobre el tema. Así que muchas gracias por la respuesta, Marta Lucía, muy profundas y muy filosóficas. Casi que me acordé de Marcos Aurelius. Muchas gracias. Hemos cubierto un espectro amplio de turismo en Cartagena y sus necesidades y quiero aprovechar la presencia de Irving Pérez, también mi amigo y compañero de su junta directiva en Corpoturismo, donde funjo como vicepresidente, para que nos hable de su participación en el plan de desarrollo de Cartagena, pero enfocado en las necesidades inmediatas, particularmente aquellas en las cuales hemos participado ambos recientemente con el Consejo Municipal. Esta será la base para un turismo sostenible y el cual si no se nos va a complicar al no abrir el aeropuerto el 1 de julio. Así que, Irving, por favor, háblanos de la inversión necesaria, el ordenamiento del espacio público y la conectividad aérea. Y sigo hablando, como hemos hablado ya varios días, de ese 1 de julio. Adelante, Irving, bienvenido. Gracias, Raúl, y a ti, a todos los participantes. Saludo especial a Marta Lucía, a María Claudia, a Gilma y a todos los que nos están escuchando. Primero, saludar este espacio que de verdad nos permite lo primero, que digamos todos han concluido, y es el tema de la armonización y la sincronización desde el punto de vista desde lo privado y lo público, representado aquí en la alcaldía y un sector privado que ha sido activo. Y por supuesto la participación de María Claudia, que como exministra sobre todo representa un gran aporte en el tema. Yo quiero hacer una transversalidad de todo lo que se ha dicho, un poco para poner en cifras, o digamos en cifras, no, en énfasis, la importancia de lo que se está diciendo aquí. Es decir, el turismo sostenible antes era una ideología, era un propósito que queríamos, hoy va a ser una necesidad. Y esa sostenibilidad es transversal, como bien lo ha expresado María Claudia y Marta Lucía, hace un énfasis en el que yo quiero colocarlo adicionalmente. ¿Por qué? Porque si bien podemos hacer todos los esfuerzos para activar las empresas con los sellos y con los protocolos, lo fundamental va a ser que el destino, como destino, nos preparemos en los protocolos de manejo de espacios públicos, de la interacción social en esos espacios públicos. Porque ya lo decía Marta Lucía, la indisciplina y digamos el contexto en que nos movemos va a ser un reto muy grande para poder tener articulados de eso. Y esa es el primer énfasis en que tenemos que, digamos, activarnos inmediatamente. Por eso aprovecho la presencia del secretario de Planación para hacer el énfasis en ese trabajo que hemos propuesto en el plan de desarrollo para ordenar las zonas turísticas, un tema que hemos denominado nosotros ordenamiento de las zonas turísticas a partir de, digamos, de la vocación del territorio. Y con énfasis en la sostenibilidad del destino. Es decir, si Cartagena ya tiene unos productos muy bien identificados, tenemos que priorizar esos productos y priorizar mercados, porque indudablemente ante la situación de pandemia los mercados reaccionan diferente. Ya lo mostró Guillermo en la diapositiva y eso va a ser fundamental en el momento de la inversión. Pero fundamental, como lo han dicho aquí también y lo has manifestado tú, es abrirnos. Y para abrirnos tenemos que empezar a mandar mensajes de confianza y sería el primer pilar
que yo quisiera como hacer énfasis. La confianza del destino a través de lo que ya se ha dicho, digamos de tener unos procesos claros en control de la pandemia. Luego, lo que estamos haciendo reafirmo ese propósito. Creo que tú lo acabas de decir, la realización de los macroproyectos de la ciudad énfasis de hacer las inversiones adicionales a las que ya se tienen, porque hoy tenemos garantizado una inversión de infraestructura que nos va a garantizar ampliar las playas, pero lo que tenemos ahí es el laboratorio de innovación más grande que pueda existir a partir de la pandemia, es decir, la prueba viviente de lo que podemos organizar a través de unos protocolos, no solo de bioseguridad realizables, como lo dices, no podemos ser exceso, yo en eso coincido con María Claudia, no se puede hacer unos protocolos que sean incumplibles, porque no se trata de cerrarnos, sino tener las medidas mínimas de seguridad para garantizar la confianza. Y en eso la base está en organizar esos espacios públicos, organizar esa economía informal. El 50% de nuestra economía es informal, por lo tanto el 50% de las posibilidades de organizarnos va a estar en enfocar los esfuerzos ahí, con permisos, con protocolos y con requisitos previos para organizarlo. Sin exclusión, por supuesto. No se trata de excluir a nadie, pero sí organizar y tener unas reglas claras de juego para la ocupación de esos espacios públicos, para privados, para públicos y para formales, no solamente para nuestros usuarios, sino aquellos que hoy sustentan la economía de ellos. Ahí hay una gran afectación también, una gran afectación que va a ser difícil recuperar. Ahí hay un foco de trabajo importante en que todos tenemos que articularnos. Y eso bajo un principio fundamental que yo lo denomino declarar el turismo de Cartagena, y creo que María Claudia lo mencionó en una de sus columnas, como la prioridad del gobierno nacional. Casi como lo que se hizo y lo que creo que Cartagena debemos acompañar el llamado que ya estamos haciendo es que se convierta como un pilar de la reactivación económica del país, como bandera la reactivación de Cartagena. Un plan de emergencia para la economía turística de Cartagena que será realmente ese gran primer aviso de confianza, donde focalicemos inversiones y prioricemos los proyectos que se requieren hacer y armonizar de gobierno nacional, departamental y local con inversión para reactivar 2 o 3 proyectos que permitan dinamizar la economía, bajo esos principios fundamentales que estamos mencionando hoy. Así que la tarea es titánica, como se ha dicho, pero el gran foco va a estar ahí, en el enfoque. Por eso felicito además la campaña de Cotelco en incentivar la formación, digamos, o la pedagogía en el comportamiento ciudadano, porque va a ser la base fundamental para podernos volver a conectarnos en los espacios públicos. Entonces yo resumiría en eso, en generar una gran confianza digamos, como ciudad, y ahí ya a partir de la otra semana empezamos nosotros desde Copoturismo a generar unos foros virtuales de diálogos turísticos dirigidos específicamente a la ciudadanía, un poco para entender la responsabilidad, porque si bien nos ha enseñado esta pandemia es a la verdadera importancia y el peso que tiene en la transversalidad de la economía de la ciudad del turismo. Porque no estamos hablando de lo que ya se ha dicho aquí, los hoteles cerrados ni las agencias cerradas, sino todo aquel que le proveía a ellos y todo aquel que dependía de la economía inclusive de su vecino, que dependía de la economía de otro vecino que trabajaba en turismo. Y ahí hay una cadena grande que solamente se ha pesado de dimensionar y que intentamos decirlo por mucho tiempo y que solamente hoy lo podemos dimensionar. Así que el reto es grande, lo hemos incluido en el plan de desarrollo, sabemos que tenemos que priorizar las inversiones, no es justo que los niveles de inversión que se están planteando en el plan de desarrollo estén en esos niveles. El secretario de Gobernación ya nos ha dado la buena noticia de que se está revisando ese tema y estamos seguros, además por petición del señor alcalde, de hacer los ajustes necesarios para que la inversión que se tenga en los temas de conectividad, de promoción interna, que también quiero aclarar que creo que Cartagena primero tiene que reactivarse desde lo local, es decir, el programa Cartagena Mía, que tanto hemos mencionado en su momento, cobra mayor valor, porque es ese producto casi que, como se dice a nivel nacional, Colombia compra Colombia. Aquí Cartagena tiene que empezar a consumir lo local en principio y luego ese mercado nacional, la que tenemos que hacerle mucha fuerza, buscando también la interacción con las ciudades en donde tenemos temas complementarios, pero con unos mercados específicos que podemos vendernos ya en lo que siempre buscamos, que era el multidestino más organizado, y ahí hay unas oportunidades también para trabajar. He tratado de abarcar todos los temas, pero por supuesto, Raúl, con tu guía podemos ir direccionando cualquier pregunta puntual que podamos, digamos, precisar. Gracias, Irving. Nos quedan 7 minutos y antes de que Gilma pueda atender algunas preguntas que seguramente tendrá, quiero darle las gracias a María Claudia, a ti, Irving, a Guillermo y a Marta Lucía, porque creo que ha sido un panel de lujo y tocando todos los sectores. Quiero reiterarle a Guillermo la disposición nuestra de asistirlo y de contribuir en todo lo necesario
de manera que esta orquesta toque bien y sea armónica, como dijo Marta Lucía. Así que, de nuevo, muchas gracias, María Claudia, Marta Lucía, Irving y Guillermo, y le paso la batuta a Gilma para que en estos 6 minutos que quedan cuadre y despida, y si me necesita, pues adelante. Adelante, Gilma, y muchas gracias por todo. Raúl, quisiera hacer una mención de algo antes de podernos ir, si me lo Por permiten, que me favor, parece importante. por favor, Eh, adelante. Cartagena es, como decía al inicio, nuestra puerta de entrada. Y yo creo que no podemos perder la oportunidad de mirar lo que se está presentando. La persona que nos hablaba ahorita de la alcaldía nos mostraba una información muy importante que quiero recalcar, y es, en un estudio que se hizo en Estados Unidos por una de las agencias de viaje más importantes de este país, se hizo una encuesta a 2.000 turistas americanos donde 72% de los que estaban siendo encuestados mencionaron que ya están haciendo planes para sus próximas vacaciones. 35% de ellos están pensando viajar en este verano. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Colombia para que ese peso del impacto económico no solo recaiga en los gobiernos locales y en el gobierno nacional? Es una pregunta importante, porque los turistas están empezando a mirar a dónde, cómo, cuándo y qué es lo que quieren visitar. Y para eso, pues por supuesto, se necesita una coordinación, pero sobre todo toma de decisión. Y esa toma de decisión tiene que partir desde la base de las autoridades locales, de establecer esos protocolos, esa efectividad sanitaria, esa efectividad económica y esa efectividad en comunicarlo para lograr reducir el riesgo, porque por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es velar por la vida de todos los colombianos, pero al mismo tiempo la vida de los colombianos también va a depender de esa reactivación económica, y Cartagena, siendo un destino turístico, no puede dejar de pensar en cómo empezar a abrir para lograr que su ciudad, que tiene un 60% de los empleos muy relacionados con el turismo, tenga un proceso económico que no lo lleve a problemas mucho más profundos. Me alegro que hayas hecho la acotación, María Claudia, porque esta mañana estaba hablando con María Claudia Gedeón sobre el aeropuerto y me mencionó que, como dijo anoche la ministra del Trabajo, la instrucción es que no hay vuelos hasta el 31 de octubre. Entonces, naturalmente la queja de las aerolíneas es que yo no puedo empezar a vender el 31 de agosto, perdón, el 31 de agosto para el 1 de septiembre. Nosotros tenemos que poner una fecha hoy, de manera que se pueda garantizar que las líneas aéreas y los demás inventariados del turismo puedan empezar esa venta, porque no podemos decir abrimos mañana y empiecen a vender hoy, porque mientras viene la venta van a pasar 30 días de seguir vacíos de nuevo. Así que te agradezco mucho la acotación, y es importante que eso se armonice de manera que la gente tenga tiempo de hacer sus planes y vender. Muchas gracias. Adelante, Gilma. Todas las preguntas que tenemos en el chat van encaminadas hacia eso mismo que dice María Claudia, y es que como no hay claridad en este momento cuál es la ruta a seguir en todo tipo de proceso, en las playas, en el centro histórico, en qué tiene que hacer cada parte de esa cadena de valor que tenemos representado en este momento en los 200 participantes que tenemos en este chat. Todos tienen ese interrogante de cómo debe empezar la ciudad a prepararse para esa apertura. Bueno, yo creo que en esa base entonces tenemos que articularnos, por lo menos los 4 que estamos aquí presentes del panel, y buscar otros 2 o 3 más, y meterle el hombro a esto para lograr esa apertura el 1 de julio y una fecha que se nos diga para que la gente pueda empezar a trabajar armónicamente. Así que los invito a todos a que hagamos eso. Adelante, Gilma. No sé si alguno de los panelistas quisiera dar unas palabras de cierre. En este momento sería el momento. Yo quisiera aportar que muchos países del mundo
que tienen la misma dificultad de la pandemia que Colombia, ya tienen planes clarísimos y fases establecidas para la apertura del país. Como bien decía Raúl, nosotros necesitamos unas fechas para poder saber que la fase 1 va de tal fecha a tal fecha, que la fase 2 va de tal fecha a tal fecha, y en medio de todos esos escenarios poder, con las medidas de bioseguridad que hay que mantener, ir haciendo la apertura del sector. Pero desde el punto de vista de los empresarios, es muy complicado prepararse para abrir cuando hay un gran signo de interrogación y nadie sabe cuándo. Es muy complejo, muy complejo. Yo sí, el pedido para nuestro, y creo que coincidimos todos los que hemos estado aquí, es necesitamos una planeación concreta con fechas establecidas para que nos podamos ir preparando para esa apertura, Raúl. Porque si finalmente no sabemos si es en agosto, en julio, en septiembre, pues primero las empresas no vamos a aguantar tanto tiempo. Y segundo, nos llenamos de esperanza. Es que si nos dicen que la fase 1 arranca el 1 de julio y que nos llenamos de esperanza y de energía para empezar a construir colectivamente todos. Pero sin fechas y en este nivel de incertidumbre es muy complejo poder trabajar. Definitivamente necesitamos cierta certidumbre dentro de la incertidumbre y, como decía alguien ayer, Lube, tal vez contagiarnos de esperanza. Así que muchísimas gracias de nuevo a todos. Les estoy supremamente agradecidos de parte de AmCham, María Claudia y Gilma, muy amables por toda la organización. Gilma, adelante con lo que tengas que decir para el cierre. Hay una pregunta sobre cruceros que quiero aprovechar que tenemos a María Claudia Lacutir, que le trabajó tanto a este tema por la ciudad, para que llegaran acá a esta ciudad. Hay mucha incertidumbre con los cruceros, los mismos afiliados de AmCham, los vendedores de esmeraldas. En la cadena de valor del turismo existen muchísimas empresas que dependen de los cruceros. Y ayer tú y yo, que estábamos en otra reunión, vino esta misma pregunta y me pareció muy interesante la manera como la respondiste. ¿Qué No, pero se escucha, y la estoy viendo. ¿Qué nos puedes contar, Jorge Oscar, por favor, silencia tu micrófono? ¿Qué nos puedes contar sobre cómo ves tú el sector de los cruceros? Muchas gracias, Gilma, de verdad, por la organización de este evento. Creo que es muy importante y muy pertinente para la ciudad, para Cartagena, ya estar haciendo acciones para lograr avanzar en este reto que tenemos todos, no solamente los colombianos, sino a nivel mundial, para lograr ir generando desarrollo acorde a cada uno de los sectores. Y el sector turismo, pues, más importante aún. El tema de cruceros es un tema, digamos que dentro de la cadena turística un poco más complejo que el tema relacionado con aerolíneas. ¿Por qué? Porque los cruceros tienen unos clientes que están muy relacionados con las personas mayores de edad y las personas recién casadas, como lo dicen en Estados Unidos. Las mismas líneas de cruceros siempre han establecido que hay un cliente objetivo a los cuales siempre están buscando, que son los nearly dead o nearly wed. Y eso, pues obviamente en este contexto de pandemia, donde tenemos un virus que puede ser mucho más letal, como se ha mencionado por la OMC, aquellos que tienen cierta edad para arriba, pues por supuesto afecta de una forma mucho más importante a los cruceros, independientemente de que su proceso de protocolo sean también de la misma manera, y vuelvo e insisto, como se están haciendo los protocolos de la movilidad de cada una de las ciudades, de los servicios públicos, aplica para los aviones, también aplica para los cruceros y tienen un proceso que se puede controlar y que se puede trabajar. Sin embargo, el cliente objetivo de este tipo de sector dentro del turismo, pues tiene que ir variando, ir aumentando a un sector donde aplique y genere herramientas y experiencias mucho más atractivas para los jóvenes y aquellos que hoy en día no lo están utilizando de forma importante. Por otro lado, también hay que recalcar que casi que el 60% de los cruceros a nivel mundial parten de Estados Unidos. Y eso, pues obviamente con las anotaciones que ha hecho el presidente Trump de no permitir la apertura de sus fronteras
y se ha oído también al secretario Pompeo mencionar que se vayan hasta el 2021 para abrir las fronteras de forma internacional, pues el sector de turismo puede presentar unas variables totalmente diferentes a las variables relacionadas con las aerolíneas que de una u otra forma sí están muy distribuidas en diferentes países y que adicionalmente tienen una conectividad totalmente diferente a la conectividad que generan los cruceros. Hay una pregunta que hicieron en el chat y es si es pertinente el momento de generar el Ministerio de Turismo, y no puedo dejar la oportunidad de mencionar que efectivamente sí, he sido de las principales que vemos la necesidad de darle a este sector una voz independiente. Creo que hay que dar la importancia, y este contexto lo está demostrando, de que no se puede tomar el turismo como si fuera igual a la industria o como si fuera una manufactura. Es un sector totalmente diferente que debe de ser tratado con acciones y políticas diferentes y necesita de una particularidad y concentración para poder desarrollarlo, como lo ha dicho el presidente Duque, el nuevo petróleo. O sea que definitivamente sí soy de las fans y de las mayores que promueve que se genere ese Ministerio de Turismo. Vamos a trabajar por ello, María Claudia. No sé si en este momento Guillermo o Irving quieren dar unas palabras. Vamos ya cerrando Yo nuestro sí webinar quisiera. de turismo. Muy bien. Pues yo quisiera aprovechar la oportunidad nuevamente para primero agradecer el espacio, y creo que esta es de las tareas más grandes que tenemos todos. En esto quiero reafirmar digamos, la conclusión que uno puede sacar de aquí es el trabajo articulado que se requiere. Es gigantesco lo que se viene para Cartagena en todos los sectores, indudablemente en todos los sectores, pero en el turismo más por la dependencia que tenemos en la informalidad. Yo le hago énfasis a ese tema, no porque no sea importante el trabajo de los formales, sino que el gran reto va a estar en entender y que la pedagogía esté en la calle, básicamente. Es decir, entender que nuestro centro histórico, que es nuestra joya de la corona, se va a comportar diferente desde el punto de vista de los conceptos de lo público, va a cambiar. Y eso, el concepto de lo público, que implica más derechos que deberes, tenemos que cambiarlo ahora por deberes que derechos. Y esa implica una pedagogía desde lo público muy fuerte. Y ahí tenemos que hacerlo todo. Es decir, nosotros nos vamos a mover más sobre principios de deberes que de derechos. Y deberes sobre la responsabilidad. Y ahí el llamado es que todos tenemos, yo por eso hago énfasis en que lo que está haciendo Cotelco me parece maravilloso, que desde cada una de nuestras redes propias o las redes de cada sector podamos impulsar esa pedagogía a través de lo social. Lo estamos viendo hoy, es difícil contener a la gente solamente con anuncios y con la expedición de decretos, pues se requiere mucha pedagogía y tendremos que hacer los esfuerzos grandes. Y por supuesto, reafirmar el principio de que Cartagena tiene mucho potencial y tenemos que abrirnos hacia otras formas de hacer turismo en términos de sostenibilidad. Voy a ponerme la mascarilla porque tengo a Guillermo Ávila aquí al lado en el mismo salón y no quiero romper protocolos. Así que adelante. Guillermo, te escuchamos. Como lo han dicho los diferentes panelistas, y estamos como en un consenso, tenemos que articularnos claramente la reapertura de lo que yo llamaría de ahora en adelante no el sector turismo, sino el ecosistema del turismo, porque hay que pensar de que estamos en una relación y en una interdependencia, y eso es lo que hace un ecosistema. Ahora hay que pensarse como un ecosistema. La reapertura del ecosistema del turismo en Cartagena depende de decisiones del gobierno nacional, de la disciplina de todos y de la articulación entre todos. Esa sería como la conclusión, y estamos seguros que desde la alcaldía vamos a articularnos para trabajar de la mano del gobierno nacional y de los gremios para sacar adelante al ecosistema del turismo y poder relanzar a Cartagena en lo que yo llamo la Cartagena 2.0. 1 de julio. Adelante, Gilma. Bueno, llegamos al final de nuestro webinar. De nuevo, en nombre de AmCham Cartagena y sus regionales, muchísimas gracias a nuestros invitados y asistencia por su tiempo hoy.
En la página de AmCham Cartagena pueden encontrar la grabación si lo desean reproducir. Muchísimas gracias y feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias. Ya voy a terminar. Hice la primera pregunta.